Bueno, pues amado Señor, queremos poner en tus manos este tiempo de lectura de tu palabra. Te pedimos, Señor, para que seamos transformados de gloria en gloria, para que tu palabra escudriñe nuestros pensamientos, nuestro corazón, y que salgamos de aquí edificados, bendecidos, transformados, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a leer el capítulo 41, verso número 1 al 3. Dice así: Aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey, y 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron pan juntos allí en Mizpa. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa y a los soldados caldeos que allí estaban. Bueno, aquí comienza un fuerte suceso, ¿no?, en este capítulo. Vemos cómo Ismael mata a Gedalías. Bueno, ¿quién era Ismael para comenzar? ¿Recuerdas en el capítulo pasado que él era uno de los jefes del ejército de Judá, que eran entonces hermanos judíos de Gedalías, ¿no? Pero también, por cierto, que estos hombres habían huido hacia las regiones alrededor de Jerusalén durante el cautiverio. Se habían escondido algunos con los enemigos, con los amonitas, moabitas, etc. Pero habían regresado a Gedalías para pedirle ayuda porque supieron que él estaba ahí en el gobierno en esta época del cautiverio, en la tercera deportación. Entonces le estaban pidiendo ayuda, resguardo, protección. Entonces Gedalías lo que hace es que los recibe y los ayuda. Y también hace un juramento ahí en el capítulo 40, verso número 9, donde les dice: hey, no tengan temor de servir a los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y les irá bien. Lo que le está diciendo es: los voy a recibir y no van a morir. Vengan y hagan lo que Dios dice, ¿no? Sométanse a Dios. Básicamente esa es su indicación. Bueno, pero también resulta que en el capítulo 41 que acabamos de leer, esos versículos, resulta que también hay un dato extra acerca de Gedalías. Él era, de Ismael. Este hombre era de la descendencia real, o sea, era del linaje de David. Es un dato importante, por lo que va a pasar más adelantito, entonces para que lo tengas ahí en mente. Pero resulta que hay un hombre que es de los que vinieron a pedirle resguardo y ayuda a Gedalías, que se llamaba Johanán. Ahí lo vimos en el verso 8 del capítulo pasado y también en el verso 13 del capítulo pasado. Y resulta que este hombre le había advertido a Gedalías que había un hombre de los que habían regresado llamado Ismael, ese es Ismael que estamos viendo, que lo quería matar. Pero ¿recuerdas que Gedalías no le creyó? Porque quizá daba por hecho que al haberlo recibido y ayudado no les haría mal, ¿te acuerdas? Entonces no le creyó a Johanán. Pero entonces, dice aquí en el texto que acabamos de leer, que en el mes séptimo de su gobierno vino a Gedalías a comer con él. Pero se levantó junto con 10 hombres y lo que hicieron fue matar a Gedalías y a sus aliados, a sus soldados que estaban con él. Entonces, sí era cierto lo que dijo Johanán. Lo iban a matar y lo hicieron. Ahora, ¿por qué razones es que probablemente Ismael mató a Gedalías? Vimos que Gedalías era un hombre leal a Dios, que había arriesgado su propia vida para poder recibir a los judíos en este lugar, en esta época. Era una actividad peligrosa gobernar Judá en este momento, y más por un hombre judío, ¿verdad?, al cual iba a ser tachado de traidor por estar ahí sirviendo en Babilonia y gobernar en este momento. Pero Ismael no lo había entendido de esa forma. Hay probables razones que movieron el corazón de Ismael para matar a su hermano judío. Pero pongamos estas ideas sobre la mesa, ¿qué te parece? Por ejemplo, es viable pensar que Ismael no estaba de acuerdo con Gedalías que estuviera gobernando, porque ¿cómo es posible que Gedalías, siendo judío, esté sirviendo al rey de Babilonia, al enemigo de los judíos? ¿A poco hacer esto no sería tomado como una traición? Entonces esa es suficiente razón. En el pensamiento
Ismael probablemente cuestionaba la lealtad de Gedalías, no solamente hacia el pueblo, sino hacia Dios. Este es un traidor. Ahora, Ismael pudo haber creído también que él mismo sería un mejor gobernante que Gedalías, que él sí sería un hombre verdaderamente justo y leal, no como este Gedalías que se rendía, se inclinaba ante el rey de Babilonia, ¿no? Sino más bien él pensaba que sería una especie así como de justiciero judío, ¿no? Y esto sería un pensamiento bastante como lógico entre el grupo judío en aquel tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era el problema de este tipo de pensamiento que probablemente tuvo Ismael? Bueno, por un lado, que creo que lo más importante es que la voluntad de Dios sí era que los judíos fueran cautivos bajo Babilonia. Eso es algo que ya hemos leído durante toda la carta de Jeremías, el libro de Jeremías, pero también en la historia en Reyes y en Crónicas y en todos estos libros de los profetas, ¿no? De los profetas mayores y menores. Era un hecho que Dios había permitido el cautiverio. Dios incluso le concedió a Babilonia autoridad a su rey, ¿no? Que es Nabucodonosor, para gobernar sobre Judá. Eso es lo que hizo Dios. Pero entonces, ¿qué está haciendo Ismael? Lo que está haciendo Ismael es rechazar por completo la voluntad de Dios. La palabra que le transmitió a través del profeta Jeremías. La rechazó también Ismael. Y después de rechazar lo que Dios les dijo, también puso sobre la palabra de Dios su propia prudencia, sus propias ideas por encima de la palabra de Dios. Entonces, es bastante lógico, yo creo, no sé si se te hace de la misma forma, pero yo lo veo bastante lógico, esta posible razón. Ahora, esto explicaría por qué Ismael pensaba que estaba haciendo lo correcto cuando realmente Ismael estaba haciendo lo desagradable delante de los ojos de Dios, porque estaba rebelándose a la voluntad de Dios, que era el cautiverio. También eso explicaría por qué Ismael pensaba que Gedalías era un hombre desleal o traidor o rebelde, cuando en realidad el desleal, traidor y rebelde estaba siendo él en este momento, al matar a Gedalías. También pensaba Ismael que lo lógico quizá era levantarse en armas, ¿no? Judíos, levantémonos contra Gedalías. Esta actitud de justiciero que te decía. Cuando en realidad lo que está haciendo es levantarse en orgullo y no solamente contra Nabucodonosor, contra Gedalías, sino es más, contra Dios mismo, porque estaba poniendo su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y también pensaba que quizá él sería un mejor gobernante, el libertador de su pueblo, pero en realidad solo era una marioneta de un hombre llamado Baalis. Baalis está citado ahí en el verso 14 del capítulo 40, que resulta, el capítulo pasado lo vimos, que él cuando se fue huyendo de Nabucodonosor se fue con los hijos de Amón, y el rey de los hijos de Amón era Baalis. Entonces, él pensaba que era el libertador del pueblo, pero realmente Baalis estaba controlando todos los movimientos de este hombre Ismael, y es muy probable que hubiera sido por intenciones políticas, ¿no? Apoderarse de la tierra que ahora pues ya no le pertenece a los judíos. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Porque resulta que Ismael quería ser el libertador de su pueblo y se convirtió en el aliado del enemigo, ¿no? Ahora, otra cosa, pensaba que quizás servía a Dios, pero resulta que no estaba sirviendo a Dios, sino estaba sirviendo al propio enemigo. Y a propósito, ya sabemos de dónde sacó todas sus ideas, ¿no? Esas ideas de, hey, lucha, no te dejes, ¿no? Esas ideas no las sacó de la palabra de Dios, no las sacó del consejo de Jeremías, sino ¿de dónde? Pues de los hijos de Amón, del mundo en donde había estado un buen rato y se mezclaron con el pensamiento de estas naciones y adoptaron también sus maneras de pensar, de los amonitas del mundo. Y mató a Gedalías y a todos los suyos, porque pensaba, están mal. Eso es lo que hizo.
cuando realmente el que estaba mal era él. Se convirtió en un asesino. Pero ¿qué podemos rescatar de esta primera parte? Hay mucho que rescatar en esta primera sección, en verdad. Pero cuando yo rechazo la palabra y me pongo mi propia prudencia por encima de la palabra de Dios, entonces todo se vuelve de cabeza en la vida. Está muy interesante. Y empezamos a actuar de una manera bastante extraña, como Ismael. De repente pensamos, ¿te ha pasado que estás muy seguro de hacer lo correcto? Y de repente llegan por ahí alguna que otra persona te dice, no, no estás en lo correcto, estás totalmente equivocado. Y tú, no, para nada, el que está mal es él. A mí me da miedo la idea de que uno está tan seguro de hacer lo correcto y uno está realmente equivocado por completo. Pero esa es la actitud de Ismael. Es la actitud de un cristiano que ha dejado la palabra y ha puesto su propia prudencia por encima de la palabra de Dios. Piensa que hace lo correcto, pero lo que realmente está haciendo al haber rechazado la palabra es hacerlo desagradable delante de Dios. No sé si de aquí a lo mejor el día de hoy estemos algunos que pensamos que estamos bien o que estamos haciendo bien las cosas, pero si venimos a la palabra encontraríamos que estamos haciendo todo lo contrario a lo que Dios le agrada. Ahora también cuando yo pongo mi propia prudencia por encima de la palabra, empiezo a señalar a otros como desleales, él es el traidor, él es el rebelde, cuando quizá soy yo el rebelde cuando estoy haciendo lo malo delante de Dios. El desleal soy yo, el traidor soy yo. Y eso es muy común, empieza uno a señalar, ¿no? No para edificar a alguien, sino señalándolo para condenar. Y es muy probable que cuando una persona tiene esta actitud, es porque ha puesto su propia prudencia por encima de la palabra. Otra señal, cuando tengo una actitud de justiciero, ¿no? Esta actitud de levantémonos en armas, protestemos, alcemos la voz, ¿no? Pero realmente lo que estoy haciendo es ser un orgulloso. Porque no solamente probablemente estoy en contra de la autoridad que Dios me ha puesto terrenalmente, sino todavía más allá, en contra de la autoridad de Dios mismo y de su palabra. Y es orgullo, es puro orgullo. No por nada ahí en el verso número 2 dice que Ismael se levantó. Esta frase se ocupa mucho en la palabra para hablar de alguien que se ha levantado en orgullo, o se ha enorgullecido, o se ha envanecido. Y esa es la actitud de Ismael. Y es muy interesante porque pensamos que estamos bien, y empezamos a decir, no lo voy a obedecer, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Realmente es el orgullo del corazón. Porque qué claro es la palabra cuando en Romanos 13, por ejemplo, nos dice, sométase a toda autoridad, ¿no? Porque no hay autoridad sino dada por Dios. ¿No? Y de repente cuando empezamos a leer la Biblia dices, no, pues aquí sí dice que obedezca a mis autoridades, ¿no? Pero esa actitud de justiciero de no le hago caso, soy un rebelde, no, y así, probablemente es porque antepuse mi prudencia a la palabra de Dios. Ahora también es cuando una señal de esto, de haber rechazado la palabra y poner mi propia prudencia, es cuando pienso que soy libertador del pueblo de Dios, ¿no? Yo me veo a mí mismo como esta persona que Jesús necesita para hacer su obra, ¿no? Yo soy el libertador que vino a hacer un cambio verdadero en la iglesia y un cambio verdadero en la ciudad y de repente tengo este concepto de mí mismo cuando de repente, más que libertador, soy un esclavo del pecado. Y es lo que pasó con Ismael. Él pensaba que sería libertador, pero realmente él mismo estaba en esclavitud. Él estaba lleno de orgullo en su corazón, había rechazado la palabra de Dios. De hecho, esa fue la razón por la que los judíos fueron llevados en cautiverio, porque no oyeron la voz de Jehová y no obedecieron lo que les dijo Dios. Y es lo mismo. Una persona que ha dejado de lado la palabra de Dios piensa que puede ser libertador en su prudencia, pero realmente es esclavo del pecado. Ahora también piensa que sirve a Dios cuando realmente está sirviendo al enemigo. Y en vez de edificar, levantar, purificar, limpiar, hacer
ser un instrumento de Dios, lo único que está haciendo es matando al pueblo de Dios. Tal vez no literalmente, ¿no? Pero como decía Jesús en Mateo 5, 21 y 22, basta con que te enojes con alguien, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez eso? En Mateo, mira, déjame leerte Mateo 5, 21, es el sermón del monte, ¿no? Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, lo que está diciendo es que una persona que ha dejado de lado la palabra empieza a matar en su corazón a las personas. Empieza a criticar de esta manera. Necio, es que es un necio, es un tonto, es un fatuo, ¿no? Etcétera, ¿no? En nuestro multicolorido y lenguaje chilango, ¿no? ¿Verdad? Y así es. ¿Pero qué es esto? No es que tengamos la razón. Estamos asesinando en el corazón a los hermanos. Bueno, pero te decía, todo esto que estamos viendo son señales de una persona que ha dejado la palabra, ha rechazado la palabra de Dios y ha puesto su propia prudencia encima de la palabra. Es el pensamiento del mundo. El mundo es lo que te dice: levántate, no te dejes, no te humilles, no dejes que te humillen, pelea, lucha, ¿no? Qué diferente al Señor que te dice ríndete, ¿no? Distinto. Muy distinto, ¿no? El pensamiento del hombre es: no te dejes. Jesús dice: clávate en la cruz junto conmigo, vente, ¿no? Aquí cabemos, mira, tengo los brazos abiertos para que tú también vengas conmigo. Es el pensamiento del Señor, rendirse. Ríndete, ¿no? Entonces creo que voy a concluir esta primera parte con esta idea. Proverbios 3, 5 y 6. ¿Te lo sabes, verá navegante? Sí, es de verdad. Y si no, vamos a tener un Navegantes 1 muy próximamente, pero te lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual y en la NTV. Pon toda tu confianza en Dios y no en el mundo, pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. La NTV dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Me gusta mucho leer las diferentes versiones, traducciones de un mismo texto, ¿no? Te da mucha luz. Pero entonces me encanta porque es lo que tenemos que hacer como cristianos, guardarnos de hacer lo que hizo Ismael. Es que yo creo que está mal. No es eso, es que dice la Biblia, ¿no? Muchas veces uno como creyente de años, uno piensa que está haciendo las cosas bien y cuando vienes a la palabra, el Señor te muestra que no, ¿no? Y eso pasa seguido, si no por decir diario. Uno tiene que estar viniendo a la palabra todo el tiempo para ver si realmente lo que pienso va de acuerdo a lo que Dios dice o no. Bueno, es eso básicamente, familia, ¿no? Consideremos a Dios, no escuchemos la voz del mundo, no escuchemos nuestra propia prudencia, nuestros propios pensamientos o ideas antes que la voluntad de Dios, ¿verdad? Bueno, pero vamos a continuar en el capítulo 41 de Jeremías, verso número 4. Dice así: sucedió además un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria, 80 hombres, raída la barba y rota las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová. Y de Mizpa les salió al encuentro llorando Ismael, el hijo de Netanías. Y aconteció que cuando los encontró les dijo: venid a Gedalías, hijo de Ahicam. Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. Mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael: no nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigo y cebadas y aceites y miel.
y los dejó y no los mató entre sus hermanos. Y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. No. De terror. Si tú pensabas que la violencia está bien dura el día de hoy, desde siempre ha estado bien dura la violencia, ¿no? Pero lo que vemos en esta segunda sección es cómo Ismael llena de muertos una cisterna. Pero ahora chécate. Ismael mató a 70 hombres, porque eran 80 menos los 10 que le clamaron piedad, ¿no? Mató a 70 hombres, pero no eran hombres que estuvieran tratando de matar a Ismael o tratar de hacerle guerra o rebelarse contra los judíos. No, eran hombres judíos arrepentidos. Resulta que estos lugares de Silo y Samaria eran lugares donde se ofrecía ofrendas a Jehová, porque eran lugares donde comúnmente, o a lo mejor equivocadamente lo hacían antes, y por eso quisieron venir a Jerusalén a ofrecer una ofrenda en el templo. En ese tiempo ya no estaba el templo, ya había sido destruido, ¿te acuerdas? Pero aún así Jerusalén era considerado un lugar sagrado y también el monte del templo era un lugar sagrado para ellos. Entonces vienen arrepentidos, dice aquí, rasgada las ropas, cortada la barba, o sea, vienen en un clamor y en una angustia, una súplica por perdón. Lo lógico que debería haber hecho su hermano Ismael sería: vengan, o sea, sí, claro, no hay perdón para el arrepentido, pásele, ¿no? ¿Qué hace Ismael? Agarra a los 70, les corta la cabeza y echa los cuerpos en una cisterna, y eran tantos muertos que se llenó la cisterna. Una completa barbaridad, o sea, una insensatez, una cosa horrible. Me pongo a pensar que luego este tipo de cosas horribles son por eso. Porque la gente el día de hoy ha dejado la palabra de Dios en el bote de la basura. Precisamente por eso tenemos la violencia que tenemos el día de hoy. Pero dejó a 10 personas con vida porque les dieron sus pertenencias. Ahí vemos un poco más del corazón de Ismael. Realmente no le importa a la gente, le importa su propio bien, ¿no? Y eso es lo que uno hace cuando deja la palabra de Dios. Solamente te enfocas en lo tuyo. Es que yo necesito, es que yo quiero, es que yo tengo que tener esto. Y te olvidas de todos los demás. Siempre la palabra te enfoca para que voltees ver hacia el prójimo, ¿no? Una vida de egoísmo es una vida como la de Ismael, en pocas palabras, ¿no? Una vida que no ve por los demás, que solamente ve por lo suyo propio. Es el pensamiento del mundo el día de hoy. Dios quiere que recapacitemos lo que estamos haciendo. Y muchas veces queremos solamente saciar nuestra propia carne, lo que nosotros necesitamos, incluso a costa de la vida de otros. Matando, degollando, terminando con familias o con personas enteras. Al revés, ¿no? Personas y familias enteras. Bueno, eso, ¿verdad? No nos importa, que queremos solamente tener lo que queremos tener, ¿no? Pero llenó la cisterna, dice, con 70 muertos. Y eso hace referencia a una cisterna que había hecho un hombre llamado Asa. Le hace Reyes, el libro de Reyes, en Primero de Reyes. Ahí puedes buscar en el buscador el rey Asa, ¿no? Pero resulta que en la época del rey Asa hubo también un rey llamado Baasa. Entonces el rey Baasa fue a pelear contra el rey Asa y lo sitió. Entonces Asa hizo una cisterna para almacenar agua y así poder sobrevivir al asedio que tenía de parte del rey Baasa. Y es pues una forma de subsistencia para que él pudiera sobrevivir y para que el pueblo pudiera sobrevivir. Qué duro pensar que en lugar de echar agua para poder sobrevivir y ayudar a otros a tener vida, ¿sabes? Este hombre la llenó de muertos. ¿Qué es lo que pienso al respecto? ¿No? Que una persona que pone su prudencia por encima de la palabra va siempre, en primer lugar, como que te decía, ver solamente para sí mismo. No le importa la vida de los demás. Los demás que se mueran y que se golpeen y que se maten. Yo, con que tenga lo que yo necesito, eso es lo que me importa. En segundo lugar, una persona que pone su propia prudencia por encima de la palabra y que ha rechazado la palabra es un tropiezo para aquellos que
se quieren acercar al Señor. Quizá hay gente arrepentida que quiere venir a la iglesia o que quiere acercarse a Cristo, pero una persona que está alejada de la palabra, en vez de ayudarle, le va a hacer tropezar. Y es muy común pensar esos tropiezos como críticas o murmuraciones. Uy, no, mejor ni vayas, porque si vieras lo que hay adentro de la iglesia, no, pues mejor ni vayas, mejor por línea, ¿no? Y le está cerrando la oportunidad de disfrutar del compañerismo, de la palabra, ¿no? Del mover del espíritu, ¿no? Todo eso, ¿no? O simplemente es como, no, brother, yo ya probé eso y ni funciona. Así es una persona alejada de la palabra de Dios. Es tropiezo para la gente, incluso aunque estén deseosos de escuchar la palabra, aunque estén arrepentidos. Y sabes, no va a traerles vida a otros. ¿Qué va a hacer? Las va a llevar a la muerte. Es lo que va a hacer una persona que ha desechado la palabra de Dios. No trata de edificar, no trata de sanar, no trata de reparar. Lo que está haciendo es tratar de destruir a las personas. Eso es el corazón de Ismael. ¿Por qué? Porque no hay agua en ellos mismos. Sus corazones son como cisternas, ni siquiera vacías. Son cisternas llenas de muerte. En su corazón, en vez de haber llenado su corazón de la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios y que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, como dice Colosenses 3:16, lo que han decidido es llenar su corazón de puro odio, de rencor y de amargura contra sus propios hermanos. Eso es, todo el tiempo se la pasan pensando, es que me hizo y yo lo voy a hacer y me lo voy a pagar, y todo el tiempo llenar su corazón de odio. Y cuando una persona necesitada llega y se acerca con ellos, ayúdame, ¿qué va a salir de su corazón? Eso, odio, amargura, rencor. Y en vez de traer vida, los va a acabar de matar, de alejar de Cristo. Eso es lo que puede llegar a ser una persona que ha rechazado la palabra de Dios. Familia, no podemos ser de bendición a otros si nuestro corazón está lleno de odio hacia los hermanos. O si nuestro corazón tiene rencor hacia un hermano. O si nuestro corazón tiene amargura por algo que ha pasado en la iglesia. Estas cosas no van a afectar a nadie más que a ti y a todos los que te rodean. Y no vamos a poder ser de bendición a ninguna persona. Entonces yo te animo para que si tú tienes una especie de rencor o de odio, no es poca cosa, es estar llenando tu corazón de muerte, es estar llenando tu cisterna de muerte. ¿Cuál es la invitación de esta sección? A que en vez de llenar tu corazón de odio y de rencor y de amargura contra alguien, deja que la palabra more abundantemente en nuestros corazones. Colosenses 3:16. Deja que la palabra incluso, cuando entre en tu corazón, saque toda la suciedad, todo eso que está sucio, contaminado de ahí adentro, ¿no? Eso es lo que pasa cuando leemos la palabra. Por eso quise leer ahorita lo de Mateo 5, porque ahí a continuación en Mateo 5 dice lo siguiente. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, es Mateo 5:23, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿No? La idea de Jesús en este pasaje pienso que es, si tienes un cabo suelto con una persona, tienes que perdonarla o tienes que pedirle perdón. Y como cristiano dice aquí, no te esperes a que vengan a ti. Tú ve y habla con esa persona y reconcíliate pronto. Incluso yendo un poquito más claramente a los matrimonios, porque los matrimonios nos encanta llevarnos rete bien, ¿verdad? Que el sol no se ponga sobre tu enojo. Rápido. Rápido. Estaba yo, últimamente me ha tocado comer mucha avena. Ya te conté que tengo luego unos problemas ahí digestivos.
me choca la avena, o sea, me cae re bien, pero la dejas en el sartén, o sea, tarda creo que una hora, ni siquiera, aunque la dejes remojando, Nel, la dejas ahí y se pega en el sartén y ya fue, o sea, ya tienes que estar ahí con un cuchillo y hasta te raspas porque están ahí quitando la avena, es una lata la avena. Pero estaba pensando, así es el pecado, o sea, así es la dureza del corazón, el odio y la amargura. La dejas nada más que pase un día y ya se te secó, o sea, ya fue, ya fuiste, se volvió una piedra ahí en tu corazón y ahora quítala a ver. Si tú no vienes y te pones a cuentas de inmediato con esa persona, se va a volver cada vez más y más y más duro y difícil de quitar. Por eso es que de repente dicen, no, yo lo puedo hacer mañana, le digo. Pasan 40 años, 30 años y nunca le has pedido perdón a esa persona. Porque pues, ya no es tan fácil como al principio. Así es que yo te animo para que tomes decisiones ya rápido. Deja que el agua te lave tu corazón en esta área, ¿no? De rencor y de odio que pueda haber en nosotros mismos, ¿no? Entonces, ambas cosas, tanto perdonar como pedir perdón. Y por último, del verso 10 al 18 de Jeremías 41 dice, después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey. Cuando habla aquí de las hijas del rey, no está diciendo que el rey tenía hijas, sino que más bien se refiere a las que eran miembros de la corte real, ¿ok? Pero dice que llevó a las hijas del rey y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Y oyeron Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron. Pensaba que iban a llorar por él. No, se alegraron, dice. Y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpa se volvió y fue con Johanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, escapó delante de Johanán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que habían recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quienes llevó de Mizpa después que mató a Gedalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos que Johanán había traído de Gabaón, y fueron y habitaron en Jerut Quimam, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse a Egipto a causa de los caldeos, porque los temían por haber dado muerte Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Ahicam, el cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Al final narra cómo Ismael lleva cautivo. Ismael es este archivillano, ¿no? Que se cree justo, pero realmente nada que ver. Lleva cautivo al pueblo a los amonitas. ¿Por qué? Porque ahí había hecho su alianza con Baalis, rey de los hijos de Amón. Entonces lleva a todos los cautivos de Judá. O sea, ¿cómo te explico? Ya de por sí habían llevado a todo el pueblo cautivo a Babilonia. Lo menos que necesitaban era otro cautiverio. Y ahí este hombre, pensando hacer lo correcto, está llevando cautivo a todos al pecado, ¿no? ¿Cómo te explico? Y así es una persona dura de corazón. Pero resulta que se lo lleva a los amonitas y esto nos pone a reflexionar lo siguiente, que una persona que pone su propia prudencia por encima de la palabra de Dios, rechazando la palabra de Dios, nunca va a conducir al pueblo de Dios a la obediencia a Dios. Jamás. Nunca va a conducir un hombre así, al pueblo de Dios, a la sumisión de la palabra de Dios, sino a la esclavitud del pecado. Así es las personas que desechan la palabra de Dios. Yo te guío, yo lo puedo hacer mejor, y terminan llevándote a los pies del diablo, ¿no? Al pecado, a que te deleites otra vez, alejado de Dios. Así es. Entonces tengamos cuidado con estas personas, ¿no? Porque hay muchas personas engañadoras que parece que están haciendo lo correcto, pero ¿qué dice la Biblia? Identifícalos. Porque si están haciendo algo contrario, te están llevando hacia el pecado, no son de Dios. Ten mucho cuidado, por favor, con esto. Y también creo que también es importante analizarnos si yo
creyéndose lo justo, estoy llevando a mi familia o a los míos al pecado más que a la libertad en Cristo, ¿no? A la obediencia a Dios. ¿Lo estoy llevando a la obediencia a Dios o lo estoy alejando de Dios? Lo estoy llevando a la desobediencia, a la rebeldía. ¿Y qué pasa entonces después de que Ismael se lleva cautivo al pueblo a Amón? Resulta que Johanán, que también era uno de los que había venido a pedir asilo a Gedalías, junto con el pueblo se levantan, pero para rescatar al pueblo, ¿no? Eso es, creo que, un gesto bastante glorioso de parte de Johanán, ¿verdad? Ir a rescatar a sus hermanos que ya estaban yéndose otra vez a los amonitas de esclavos, ¿no? Y este mismo Johanán es el que, por cierto, había ya advertido a Gedalías que lo iban a matar. O sea, era un hombre que creía en las palabras de Gedalías y en Jeremías y en la palabra de Dios. Pero ¿qué podemos pensar acerca de este hombre y del pueblo que rescató a sus hermanos? Que una persona que pone la palabra en primer lugar busca salvar al pueblo de Dios de la esclavitud del pecado. No lo conduce al pecado, sino busca salvarlos de ahí, sacarlos de ahí, como lo hizo Johanán y el pueblo. Y Johanán y el pueblo tomaron esa decisión, ¿por qué? Porque creían que la voluntad de Dios era lo que les había dicho Jeremías, que se quedaran en Judá y que se sometieran al rey de Babilonia. Por eso salvaron de irse a los amonitas a su pueblo. A los ojos del mundo sería, ¿por qué? Si los estamos salvando, ¿por qué los llevas tras la esclavitud? Pero a los ojos del cristiano es, pues esa es la voluntad de Dios. Entonces, qué loco cómo el mundo lo ve todo al revés. Se decía que cuando dejas la palabra todo está al revés. El cristiano lucha contra corriente siempre. Entonces, qué increíble, ¿no? El mundo dice, pues vente ya para que seas libre y hagas lo que se te antoje. Y el cristiano dice, no, libertad es someterte a Dios. Así es que un hombre de Dios siempre va a buscar que te apartes del pecado. Como hombre de Dios siempre debes buscar que las personas se aparten del pecado, porque eso es la palabra de Dios. Y me encanta porque dice que cuando el pueblo vio a Johanán, todos se pusieron así de, uy, por poquito. Se pusieron contentos, se alegraron, hubo una algarabía en el pueblo, se alegraron. Y a lo mejor Ismael pensaba, ¿por qué se ponen contentos? ¿Qué no están contentos conmigo si los estoy sacando ahí de Jerusalén? Y todos, Nel. No, porque tú nos estás llevando al pecado. Este hombre nos quiere llevar a la obediencia a Cristo. Me encanta que cuando, ¿sabes? Siempre el que alguien te conduzca a la obediencia a Cristo, siempre va a traer alegría a tu corazón. La obediencia a Cristo es el fruto que produce alegría en el corazón de la iglesia, del creyente, de tu familia, siempre. Pero cuando alguien te lleva hacia el pecado o te aleja de Dios, siempre va a haber tristeza, muerte, desilusión, depresión y todo lo demás, ¿verdad? Entonces cuida que a donde estés llevando a tu familia o donde estés yendo tú sea a la obediencia, a la sumisión hacia Dios. El mundo se te va a echar encima por eso. Va a decir, ¿cómo te atreves? ¿Por qué obligas a tu familia a ir a la iglesia? ¿Por qué les lees la Biblia? ¿Los quieres adoctrinar? Bla, 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 bla. Pero tú sabes que lo estás haciendo porque eso es salvarlos. Eso les va a traer libertad y eso les va a dar alegría en su vida. Entre paréntesis, no hay motivo, no hay otro motivo para la alegría en la vida que la obediencia a Dios. Si no hay obediencia, no hay alegría en la vida. Es una realidad. Pero cuando hay obediencia, va a haber gozo en tu vida. ¿Y qué hace Johanán al final? Bueno, se lo rescata, se lo llevan a Jerusalén, pero dice que después se lo llevó a un lugar llamado Jerut Kimam, que está cerca de Belén, ¿no? Cerquita ahí de Jerusalén, porque quería irse y escaparse a Egipto. Ahora está muy interesante porque Johanán, pues se supone que estaba amando a Dios y que quería llevar al pueblo a la obediencia a Dios, y sí, pero le dio miedo. Le dio miedo el hombre, ¿no? El hecho de que pensaba, es que si me quedo va a venir el rey de Babilonia y va a decir, ustedes mataron a Gedalías. Pero me recuerda mucho ese versículo, ¿no? Que el perfecto amor echa fuera el temor.
O sea, el que nada debe, nada teme, pues, ¿no? Y si realmente tú sabes, ¿no? Yo estoy haciendo la voluntad de Dios, yo me quiero someter a Dios, yo lo estoy obedeciendo, entonces no tienes por qué tener temor del hombre, porque Dios te va a cuidar. Es lo que hubiera hecho Dios, seguramente. Si hubiera llegado incluso Nabucodonosor a pedirle cuentas a este hombre de Joanán y a todo el pueblo, ellos le hubieran dicho la verdad. Resulta que Ismael hizo esto y esto y esto, y nosotros venimos otra vez de vuelta. Porque creemos la palabra y nos sometemos a ti y te servimos. Punto. Así de simple. No había necesidad de huir. Así es que cuando uno se somete a Dios, no hay necesidad de andar escondiéndose, huyendo, ocultando cosas, nada de eso. No tienes que tener temor a nada, porque pues estás en la verdad, ¿no? El que se esconde es el que trae algo oculto. Pero el que está andando en la verdad puede andar con la cara levantada, la verdad. ¿Verdad? Ok, qué increíble, ¿verdad? Entonces, en resumen, creo que lo más importante de esto, entonces, ¿qué hago? No deseches la palabra. Deja que la palabra entre en tu corazón y te limpie y te lleve a la sumisión a Dios. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche, Señor, que nos refresca, nos alienta, Señor, y también nos redarguye, nos corrige, Señor. Te queremos pedir que nos hagas ser una iglesia que no esté escuchando con un oído y le esté saliendo por el otro oído, Señor. Guárdanos de ese error. Ayúdanos a considerar tu palabra por sobre nuestra opinión, por sobre la opinión del mundo, Señor. Abrazarla, creerla y practicarla. Y ayúdanos a estar sometidos a tu voluntad constantemente, Señor. Por favor, te lo pedimos. Afírmanos en esto, Señor. Y gracias porque tenemos tu palabra por sobre todas las cosas. Ayúdanos a confiar en ella con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús.